Hola, muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar esta noche. Si pueden, por favor, tengan su cámara encendida para saber que están ahí y no tener que imaginármelos. Así que, ah, Hola, ¿cómo está? Buenas hola, buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas, buenas, Buenas noches. Pastor, buenas noches. buenas. Muy bien. Bueno, ves para los que acaban de conectarse, si pueden mantener la cámara encendida para saber que están ahí y no tener que imaginármelos y no tener que hablar a pura fe. Pero bueno, mientras tanto, entonces vamos a comenzar. Voy a orar y luego empezamos. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos y poder aprender, Señor, un poco más acerca, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, la responsabilidad de ser padres, Señor, y poder mejorar en esto conforme a tu palabra, conforme, Señor, a lo que tú quieres que hagamos, al propósito, Señor, para nuestros hijos y para nuestros nietos, inclusive también, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos entonces al primer mentoreo de padres de este año 2023 y vamos a iniciar. Bueno, la primera lección de hoy se llama Recuperando a mis hijos. Eh, Recuerden, si tienen dónde anotar, entonces sería muy bueno que tomen apuntes. Si es que de repente algo les queda ahí y usted dice, uy, esto lo necesito, esto me va a ayudar, entonces es importante que tome nota. Bueno, recuperando a mis hijos, quiero empezar con el pasaje en Proverbios 22:6 y dice así la palabra de Dios, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Este es un pasaje muy importante, un pasaje eh, que nos ayuda a entender cuál es nuestra responsabilidad como padres. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Lugares que eran lindos. Quiero empezar entonces diciendo, ah, que primero debemos darnos cuenta que lo que hemos sembrado en nuestros hijos o lo que vayamos a sembrar es el resultado que vamos a tener. Ahora, podemos aproximarnos o entender la lección de hoy en dos caminos. Primero, el camino de lo que ya he hecho cosas y quizás, ¿verdad? Lo que fallé y que ahorita tengo el resultado de eso. Y también aproximarnos a la lección en un sentido de que me va a ayudar ahorita para el futuro. Entonces, eh, ok, entonces leímos primero el pasaje que debemos instruir a nuestros hijos en el camino correcto y cuando estén mayores no se van a apartar de él. Esta instrucción que nos habla la palabra de Dios, este camino que nos habla la palabra de Dios, muchas veces lo interpretamos como que tiene que ser eh, la educación en una escuela. Y entonces ponemos todo nuestro énfasis, ponemos todo nuestro esfuerzo en que nuestros hijos vayan a la escuela sí o sí, vayan al colegio sí o sí, y tienen que ir a la universidad. Y bueno,
de alguna forma el mundo o el sistema nos ha metido en la cabeza que esto es ser un buen padre. Entendemos por cultura que ser un buen padre es enviar a nuestros hijos a la escuela, a una educación primaria, secundaria y definitivamente a la universidad. Y entonces, como entendemos esto, es lo que hacemos, es lo que reproducimos, es lo que es más importante para nosotros. Y bueno, ¿cuántos de ustedes han pensado o quizás inclusive le han dicho a sus hijos, hijo, usted tiene que estudiar, usted tiene que ir a la escuela, esfuércese a ir a la escuela para que pueda tener una carrera y ser alguien en la vida, o simplemente para que usted pueda, ¿verdad? Es importante tener una carrera, es importante que usted vaya a la universidad. Entonces, casi que toda la vida de nuestros hijos, inclusive quizás nosotros mientras estábamos creciendo, crecimos con esta mentalidad de que lo más importante es estudiar. Y no estoy diciendo que no, ¿verdad? No estoy diciendo que ya el lunes ustedes ya no tienen que enviar a sus hijos a, a la escuela o al colegio, ¿verdad? No estoy diciendo esto, es muy importante, definitivamente, la educación escolar, pero el problema está cuando nosotros le damos todo el énfasis a la educación o a la crianza de nuestros hijos, a la escuela o al colegio, en esta parte de educación. Y entonces, como creemos y nos han metido en nuestra cabeza que lo más importante es enviar a nuestros hijos a la escuela, ah, le damos toda la responsabilidad, en este caso al Ministerio de Educación, para que eduque a nuestros hijos. Y bueno, creo que ya muchas décadas de este estilo de vida, por lo menos en nuestro país, hoy vemos el resultado de eso, donde los padres le echaron toda la responsabilidad a la escuela, al colegio, de educar a los hijos y nosotros nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a proveerle a nuestros hijos y hoy tenemos resultados bastante negativos. Entonces, pero ¿cuántas veces quizás lo hemos pensado o le hemos dicho o nos han dicho a nosotros, hijo, usted tiene que estudiar para que vaya a la universidad y tenga una carrera? Ahora, es importante, como decía, tener una carrera, claro que sí, si eso va a ayudar al propósito de nuestros hijos, necesitamos encaminarlos en eso, pero no podemos nada más dar todo el énfasis en eso y después entonces decimos, cuando lleguen a cierta edad, por ejemplo a los 12, 11, 12, 13 años, nos agarramos la cabeza y nos jalamos el pelo porque decimos, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Era tan buena, ¿verdad? Era tan tranquila, era tan bueno y de repente se transformó en otro niño que no conocíamos, empezó a contestarle a los papás, empezó a hacer cosas que quizás nunca le enseñamos. Y bueno, tiene sentido porque si nunca le enseñamos esas cosas, quizás tampoco le enseñamos cosas buenas y lo que está sacando, lo que está saliendo de nuestros hijos es lo que el sistema le enseñó. Ahora, no es que las maestras les enseñen a contestar a los hijos, pero quizás no hubo esa educación en la casa y es el resultado de lo que tenemos hoy. Entonces, es importante esto. Ahora, quiero nada más decir, padres, que si es el caso en su vida con sus hijos, yo no, mi intención esta noche no es que usted se sienta mal y que usted diga que pésimo padre soy. No es esa mi idea. La idea de la lección de hoy es que podamos darnos cuenta qué fue lo que hicimos mal, si es que lo hicimos mal, y entonces, conforme vamos avanzando en el mentoreo, poder revertir esto y poder una vez más ganar a nuestros hijos. Entonces, es muy importante. Ahora, el principio que estamos viendo se llama siembra y cosecha.
No podemos pretender tener hijos buenos, hijos que nos respondan bien, que no sean de vergüenza, si nunca les enseñamos a ellos este tipo de cosas. Ahora, quizás, ¿verdad? Les podamos decir, pero yo le he enseñado cosas. Bueno, pero más adelante vamos a ver, si usted le ha enseñado cosas y no responde de esa forma, vamos a enseñarles por qué. Ahora, Deuteronomio 6, 6 y 7 nos dice así. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y esto es la ley. En aquel momento era la ley, pero hoy es simplemente la palabra de Dios, los principios bíblicos, los valores, podemos llamarlo, y es lo que nos está diciendo aquí. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces es importante, padres, que podamos nosotros entender que es un trabajo de tiempo completo educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. No es toda la responsabilidad de la escuela, del Ministerio de Educación, del gobierno, educar a nuestros hijos. Es cierto, quizás no sabemos mucho de la materia de español, quizás no sepamos nada de estudios sociales, quizás jamás ni siquiera pensamos en enseñarle matemática a nuestros hijos. Y para eso están ellos. Pero hay un gran porcentaje de la vida, de la mentalidad de nuestros hijos que nos corresponde a nosotros los padres. No es responsabilidad del gobierno, es nuestra responsabilidad. Y muchas veces, porque otra vez, como dije al principio, porque tenemos una mentalidad de que lo más importante es que vayan a estudiar, y entonces, bueno, vaya usted, estudie y yo voy a trabajar y verá todo lo que pueda para que usted tenga el mejor estudio de la vida. Bueno, es ahí donde muchas veces fallamos. Ahora, quizás fuimos intencionales en enseñarles muchas cosas, pero no fuimos o hemos sido tan estrictos con las enseñanzas de la Biblia. Ahora, es muy importante, y yo quisiera preguntarles, y que más bien es una pregunta que usted mismo debe hacerse. eh, Usted ahorita como adulto se ha dado cuenta de que las enseñanzas o que la Biblia o que los valores son importantes. Ahora que usted está adulto, usted dice, no, que usted ha leído la Biblia por lo menos una vez en la vida, usted ha podido decir, esto es muy importante. Yo necesitaba inclusive escuchar de Dios desde hace mucho. Y si la respuesta es sí, si la respuesta a esta pregunta es sí, que hoy se da cuenta de que la Biblia, de que los valores son importantes, entonces dése cuenta de esta forma que sus hijos también lo necesitan. Sus hijos necesitan aprender acerca de Dios, sus hijos necesitan aprender acerca de los valores, de los principios que nos enseña la Biblia. Y esto es donde muchas veces fallamos como padres, porque estamos muy concentrados en la educación, ah, ¿verdad? Escolar, de nuestros hijos, y se nos olvida esta parte bíblica, se nos olvida, llámele valores si quiere, se nos olvida esto. Entonces, ¿cuántas veces, si es que ocurrió, ¿verdad? Es un ejemplo que lo he visto muchas veces, realmente no me estoy refiriendo a nadie aquí, no quiero ofender a nadie, pero sí he visto este ejemplo muchas veces. ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestros hijos en la casa, en lugar de venir a la iglesia o algo así, porque tenían exámenes y tenían que estudiar? Y entonces les decimos, no, no, mejor que es en la casa, usted necesita estudiar, usted necesita aprenderse la materia porque está en semana de exámenes. Y Dios guarde, usted no tenga este tiempo para estudiar. ¿Y cuántas veces los dejamos en la casa y no los trajimos a la iglesia? ¿Cuántas veces
en Kids o en la escuela bíblica, como se llamaba antes, o en otras iglesias se llama así, enviaban tareas y los padres ni siquiera les importó, ¿verdad? Tal vez el hijo dijo, papá, mamá, tengo tarea de la escuelita bíblica, y la verdad es que no nos importó, simplemente no le dimos seguimiento y ya, y llegó el otro domingo y llegaron los niños y la tarea. Y otra vez, estos son casos reales donde las maestras les piden a sus hijos o a los hijos, no sé si a sus hijos exactamente, pero trajo la tarea. No, realmente no, mi papá no quiso ayudarme, mi mamá no me ayudó. Y bueno, es lamentable esto. Ah, ¿Cuántas veces usted regañó o ha regañado a su hijo porque usted lo puso a estudiar para la escuela, para el colegio, y porque está en semana de exámenes, usted le dijo, siéntese ahí y estudie, y usted de repente lo vuelve a ver y está jugando con el lapicero o está ahí viendo para el techo, y usted lo regaña porque no está estudiando? Pero ¿cuántas veces usted ha regañado a su hijo porque no ha orado o porque no ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces usted le pregunta a su hijo o si le pregunta todos los días, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya tuviste tu tiempo con Dios? Y si les dice que no, y usted lo regaña. ¿Cuántas veces realmente, si es que le preguntamos, lo regañamos por eso? ¿Cuántas veces, y esto quizás sea un poco duro, pero es la realidad, cuántas veces usted con su ejemplo le enseñó a orar, le ha enseñado a leer la Biblia y le ha enseñado que congregarse o ir a una iglesia son hábitos buenos? ¿Cuántas veces con nuestro ejemplo lo hacemos? Ahora, esto es duro, pero es la realidad y otra vez no quiero ofender a nadie, estoy explicando una realidad, pero cuando dejamos de lado estas enseñanzas y esta importancia, le mostramos a nuestros hijos lo importante que es leer la Biblia, orar e inclusive congregarse. ah, si no le enseñamos esto, vamos a empezar a tener un resultado negativo a cierta edad en nuestros hijos. Como decía, muchos padres se han acercado a nosotros como pastores y ya cuando tienen 11, 12 años o cuando entran a la adolescencia, llegan y dicen, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija, es completamente otra persona, jamás había visto a esta chiquita en mi casa y ahora se transformó. Bueno, la razón es porque en su casa o en la casa más bien, la prioridad fue otra completamente y no estuvimos nosotros como padres enseñándoles lo que es más importante muchas veces o inclusive que cualquier otro tipo de enseñanza. Esta es la enseñanza que le corresponde a los padres. Esta es la educación que le corresponde a los padres. Los valores, la Biblia, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. De lo contrario, nuestros hijos se están nutriendo de toda la basura que el mundo produce diariamente para nuestros hijos para que estén en contra de Dios. Y esto es algo muy interesante que tenemos que darnos cuenta, y es que el sistema del mundo, así le llamamos, así se llama el sistema del mundo, que son todos los gobiernos, toda la industria de películas, la industria de televisión, de videojuegos, internet, así le llamamos el sistema del mundo, está gobernado, y llámeme loco si quiere, pero es así, está gobernado por el diablo. Y el enemigo, el diablo, quiere siempre vernos destruidos, lejos de Dios, lejos del propósito que Dios escribió para nosotros. Entonces, cuando nosotros como padres dejamos estas instrucciones tan importantes de lado y empezamos a darle más importancia a otras cosas, o simplemente no, nada más no hacemos la parte bíblica, la parte religiosa, si queremos llamarle de alguna forma,
entonces nuestros hijos van a estar siempre nutriéndose de todo lo que el enemigo está constantemente produciendo para que se aleje de Dios. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Yo sé que quizás es un poco, ¿verdad? Extremo, puede hacer que suene extremo, pero es así, es así, ah, ¿verdad? Y esta es la verdad. Entonces, es necesario que podamos entender esto. Ahora, ¿cómo podemos más bien, ¿verdad? Ganar a nuestros hijos? ¿Cuál es el método para hacerlo bien? El método para hacerlo bien, y perdón que lo haga de una forma negativa, pero el asunto es pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Y cuántas veces o por cuántos años no hemos pasado tiempo con nuestros hijos? Es muy importante esta parte también. Y pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Ah, ¿Verdad? Es natural que nuestros hijos se acerquen a nosotros eh, para hablar con nosotros, para abrazarnos, para estar ahí. Y más bien, y hay que ser honestos, la verdad es que a veces molestan y uno dice, no, no, ¿verdad? Quítese chiquillo, ¿verdad? Porque a veces no, ¿verdad? Estamos muy ocupados o qué sé yo. Pero es muy importante que la respuesta, o lo contrario a lo que he estado describiendo ahora, es pasar tiempo con ellos, donde ellos de verdad se sientan que nosotros como padres estamos ahí presentes, que estamos ahí con ellos. No pasar tiempo con nuestros hijos no es dejarlos hablar y nosotros pegados en el teléfono, contestando mensajes o viendo las redes y así, sí, sí. Eso no es pasar tiempo con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan necesitan sentir, ver que estamos presentes, ah, no solamente en cuerpo, sino también en mente, que nuestra mente está captando lo que ellos están diciendo, que los podamos ver a la cara, escuchar y poder responder. Eso es un tiempo con nuestros hijos, escucharlos desde pequeños. Y aunque quizás lo que digan es algo insignificante o algo que realmente no tiene tanto valor para nosotros como adultos, y aunque sean necios, insistiendo en algo, esos son los momentos que se utilizan para cultivar la relación. Son los momentos que se utilizan para enseñarles esas cosas. Ahora, eh, en estos tiempos de calidad con ellos es donde podemos enseñarles los principios bíblicos o los valores, pero ellos aprenden más reproduciendo lo que nosotros hacemos que simplemente hablándoles. Entonces es muy importante esto de pasar tiempo con ellos porque de nuestro comportamiento va a salir lo que ellos están aprendiendo. Eh, Ahora, hay que escucharlos desde pequeños. Y otra vez, quizás usted perdió unos cuantos años, pero está bien. Pero si desde pequeños los empezamos a rechazar o desde pequeños empezamos a decirles, no, cállese, o ahorita más tarde y nunca sucede nada, entonces lo que estamos sembrando en ellos es que cuando ya llegue un momento de que ellos tengan que decir algo muy importante en su vida, algo relevante que de verdad corresponde que estemos ahí presentes, ellos no se van a acercar a nosotros, no van a tener la confianza para acercarse a nosotros y hablar de esas cosas, porque por repetidas veces ellos llegaron a contarnos desde pequeños que se perdió el carrito o que se fue debajo del sillón o cualquier otra cosa, y nosotros le decimos que no, que más tarde, que después, cuando ya sean grandes, ellos van a decir simplemente, papá, mamá, no tiene tiempo para mí. Y entonces por eso es que de repente decimos, pero nunca me dijo nada, ¿por qué nunca me dijo nada? Bueno, nunca le dijo nada porque usted nunca le prestó atención desde pequeño.
Entonces es muy importante esto, que los escuchemos desde pequeños. Si es el caso que usted ya perdió unos cuantos años, bueno, empiece a acercarse a ellos, empiece a escucharlos y que una vez más ellos puedan entender que usted sí está ahí para ellos. Am, Ahora, no hay que esperar que ellos, estoy hablando de niños pequeños, no hay que esperar que ellos logren algo grande para decirles que estamos orgullosos de ellos. Entonces, cualquier cosa, ¿verdad? Desde muy pequeños ellos hacen cosas y hay que decirle, hijo, hija, estoy orgulloso de ti, qué bien lo hiciste. Y tal vez son unos rayones ahí, ¿verdad? Muy pequeños, unos rayones en una hoja, pero lo hiciste bien, qué sé yo. Y aún, obviamente, cuando van creciendo y con todas las edades, tenemos que decirle a nuestros hijos, qué bien lo hiciste, estoy orgulloso, te amo, y etcétera. Estas palabras de afirmación son importantes para nuestros hijos, porque esto crea seguridad en ellos. Cuando salen palabras negativas de nuestra boca, crea inseguridad en ellos y cualquier otra persona con cualquier palabra bonita van a irse con esa persona y nos van a dejar de lado a nosotros. Y yo estoy seguro que nosotros como padres no queremos que en el futuro, cuando nuestros hijos tengan que tomar decisiones importantes o estén pasando por un tiempo difícil, no nos tomen en cuenta. Así que es necesario empezar, o sí, empezar a cultivar esta relación. Eh, Ahora, entonces, eh, es importante tener estos tiempos, tienen que hacerlo, padres. Tal vez usted dice "Es que yo tengo una agenda muy ocupada". Bueno, agende, entonces, vétalo en su agenda, tiempo con sus hijos. Tiene que hacerlo. Si es el caso, hágalo de esa forma. De lo contrario, nunca vamos a tener tiempo. Entonces hay que ser intencionales. Ponga ahí en su calendario, en su celular, lo que sea que usted use, y tiempo con mis hijos. Si son varios, puede ser con todos a la vez, y sería bueno también que de repente tenga tiempos específicos con cada uno por aparte. Eh, Salmos 127:3 nos dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Salmo, voy a repetir otra vez la cita, Salmo 127:3. Entonces, la palabra de Dios nos dice que los hijos son la herencia que Dios nos da. Ahora, pensemos en cualquier herencia que podamos recibir monetaria. Ah, Obviamente vamos a cuidar la herencia. Digamos que sus abuelos o un tío, yo no sé, de repente se le ocurrió dejarle a usted una herencia, no sé, de 10 millones de colones. Y la herencia se debe de cuidar. Ahora, ¿cuántos quizás han escuchado de personas que recibieron una herencia y la descuidaron, la perdieron? Ah, yo he escuchado de personas que han recibido una herencia y rápidamente ya no tienen nada y ellos ni siquiera saben en qué se gastó el dinero. Ahora, ¿cuál sería nuestra reacción hacia esa persona o hacia esa situación al darnos cuenta que alguien perdió una herencia? ¿Verdad? Quizás, tal vez, muchas veces es de una casa, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado de señores que se murieron y le dejaron la casa a los hijos y la perdieron, se arruinó, lo que sea? ¿Y cuál es nuestra reacción cuando escuchamos algo así? Quizás nos sentimos enojo, sentimos indignación, puede ser que de repente sintamos envidia y decimos, qué barbaridad, ¿cómo dejó perder eso? ¿Cómo perdió tanto dinero así tan fácil? Creo que un caso más reciente, y quizás tal vez algunos no lo sepan, pero por ejemplo es el caso de los dueños del depósito del Guadalupano. Eh,
los nietos de los primeros dueños, simplemente despilfarraron todo y tuvieron que cerrar el Guadalupano. El Guadalupano quebró porque los nietos no supieron manejar el dinero, lo gastaron todo y hoy en día no existe el Guadalupano. Entonces, algo así es, ¿verdad? Y qué barbaridad, ¿cómo es que sucede esto? Bueno, Dios nos ha dado a los hijos para que los administremos bien, para que podamos llevarlos bien, educarlos bien y que ellos puedan encaminarse en el destino que Dios escribió para ellos. Entonces, si es la herencia que Dios nos dio, no podemos manejarla como queramos o simplemente no manejarla y que pase lo que tenga que suceder. A Dios darnos la herencia, es nuestros hijos, que es la herencia de Dios para nosotros, no podemos dejar que se pierda, no podemos dejar que otros lo tomen, no podemos dejar, es nuestra responsabilidad y tenemos que administrarlo bien. Tenemos que saber que vamos a tener que dar cuentas en algún momento de lo que hicimos con nuestros hijos. Entonces, como padres, tenemos que preguntarle a Dios cuál es el destino de Él para nuestros hijos. Y entonces todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos para nuestros hijos, tienen que ayudarlos a encaminarse en ese destino. Y otro día podemos hablar de cómo hacerlo, pero es importante que nosotros estemos entendidos de esto. Y entonces ahí sí podemos tomar decisiones sabias, podemos tomar decisiones en cómo educarlos, en qué cosas educarlos, qué enseñarles para que les ayude en su destino, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos da a los hijos para que los administremos bien. Cuando mi esposa y yo nos casamos, dijimos, queremos tener muchos hijos para que vayan y conquisten el mundo, porque entendíamos que nuestros hijos tienen un propósito. Y yo decía, yo no puedo estar en muchos lados a la vez, así que yo quiero muchos hijos para que vayan a muchos lugares y vayan y conquisten el mundo, con un propósito, no nada más tener hijos y qué bonito, o tener un montón de hijos y decir, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Tengo que buscar 6 trabajos. No, no, con un propósito es que tenemos hijos. Nuestros hijos no son una casualidad. Nuestros hijos nacen con un propósito, nacen con un destino. Nuestros hijos no fueron un condón roto o un gol, como muchas veces se llama. Si vinieron de esa forma, la forma en la que usted no jamás se esperó que llegaran, bueno, aún así tienen propósito. Dios no permite que alguien nazca simplemente porque no se cuidaron o una noche calenturienta. No, no, es un asunto de propósito. Y sea como sea que hayan venido y sea como sea que fueron concebidos, nosotros tenemos que buscar a Dios para saber cuál es su propósito. Ahora, tal vez tengamos sueños para nuestros hijos y quizás podamos decir, bueno, nuestras finanzas no nos alcanzan y ojalá mi hijo hubiera nacido en otra familia. Bueno, no importa si sus finanzas no le alcanzan, usted puede empezar a tomar decisiones que eventualmente, si usted entiende cuál es su propósito, el propósito para sus hijos, Dios va a empezar a proveer para ese destino. No nos limitemos a los recursos financieros o a los recursos materiales. Si entendemos y empezamos a encaminar a nuestros hijos, a enseñarles cuál es su propósito, Dios definitivamente va a proveer para eso. Entonces, es muy importante, hermanos, que, ah, bueno, recordemos que lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Entonces, no podemos esperar recoger buenas actitudes, que podamos recoger obediencia, que podamos recoger responsabilidad, si nunca tomamos el tiempo para enseñarle estas cosas a nuestros hijos, o si nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida
no son ninguna de esas cosas. Y yo creo que todos aquí, los que somos padres, podemos decir que es así. Nuestros hijos llega a cierta edad donde empiezan a repetir lo que decimos. Inclusive, ¿verdad? Sus actitudes son las mismas que nosotros. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez en nuestra casa no nos gusta una marca de algo, una marca de jabón. Y entonces siempre estamos diciendo, no, es que esa marca, qué fea, huele horrible, ¿verdad? De repente usted va a escuchar a su hijo cuando en algún momento, en algún lugar se hable de esa marca de jabón, su hijo va a decir, no, tiene una fragancia horrible, nosotros no usamos eso. Y tal vez nunca lo hemos usado, ¿verdad? Nunca lo usamos, ellos nunca lo han usado, pero simplemente repiten lo que han escuchado. Y es así con todas las cosas de la vida. No podemos pretender que nuestros hijos de repente nos respondan de una forma correcta, como esperamos, cuando nunca o casi nunca hemos tomado el tiempo para enseñarles estas cosas. Así que es importante eh, pasar tiempo con ellos para enseñarles estas cosas, que nuestro ejemplo sea lo que queremos que ellos aprendan y definitivamente entender que si no sembramos en ellos, no vamos a recoger lo que necesitamos. Muy bien, si de repente alguien tiene alguna pregunta, tenga confianza para hacerla. Eh, no es nada más aquí yo hable y hable. eh, Tenga la confianza para hacer la pregunta y y yo con mucho gusto puedo responderla. Am, Muy bien, entonces vamos a continuar. Todavía nos quedan 20 minutos más o menos, entonces vamos a continuarlo. La segunda lección, entonces, o lo segundo que quiero enseñarles esta noche es, bueno, cómo empezar a sembrar bien. ¿Cómo empezar a sembrar bien? Lo que acabamos de ver es que necesitamos sembrar y quizás sembramos mal y estamos recogiendo mal, pero ¿cómo entonces sembrar bien? En esta lección vamos a aprender cómo vamos a cultivar una relación con nuestros hijos. Lo primero, y ya hablé un poco de esto, o bastante tal vez, es pasar tiempo con nuestros hijos. Pasar tiempos con nuestros hijos es importante, si son pequeños, grandes o hasta casados. Es muy importante pasar tiempo con ellos. No importa la edad que tengan, pase tiempo con sus hijos. Es algo que todos nosotros necesitamos. Nosotros que estamos ya casados y quizás vivimos fuera de la casa de nuestros papás, hay momentos en los que decimos, voy a ir a visitar a mamá, voy a ir a visitar a papá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a visitar a nuestros papás? Vamos y le hablamos. No es que vamos a comer y no decimos nada o vamos al baño y nos vamos. No, vamos a hablar con ellos porque nosotros como hijos necesitamos ese tiempo con nuestros padres. Entonces, ya sea que usted o que usted como padre, no importa la edad que tengan sus hijos, pase tiempo con ellos. Cuando la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6, que fue lo que leímos, que debemos inculcar la palabra de Dios en nuestros hijos, se refiere a cuando pasamos tiempo con ellos. No es solamente que vamos a decir, hoy es día de lección bíblica y entonces sentamos a nuestros hijos en el sillón y abrimos la Biblia y les empezamos a enseñar. Eso se puede hacer perfectamente y es necesario hacerlo, pero no es solamente así, es en la vida cotidiana que les enseñamos a nuestros hijos. No se trata, como decía, un tiempo de lecciones, sino de enseñarles en la vida cotidiana. Cuando los padres le dedican tiempo a sus hijos, esto refleja que los amamos y que son importantes para nosotros. Es necesario, padres, que tengamos esto claro. Tenemos que mostrarles a nuestros hijos constantemente que los amamos y que son importantes para nosotros. Cada vez que le decimos a nuestro hijo o cada vez que ignoramos a nuestros hijos,
Simplemente le estamos diciendo, tú no eres importante para mí, es más importante lo que estoy haciendo ahorita, puedo hacer algo del trabajo que tu vida. Ahora, algo importante que nosotros aplicamos con nuestros hijos es que ellos en cualquier momento nos pueden interrumpir, pero algunas veces es necesario cumplir el trabajo, no podemos estar todo el tiempo nada más poniéndoles atención. Entonces les decimos, en este tiempo, de esta hora, vamos a estar ocupados. Apenas terminemos, ya podemos pasar tiempo con ustedes. Y esto les ayuda a ellos también a entender un poco mejor y nos ayuda a nosotros a avanzar en el trabajo rápido para poder volver con ellos. Leslie. Buenas noches. Si yo me preguntaba ahora que hay tanta tecnología, ¿cómo o qué actividades tal vez se pueden hacer con los hijos que no involucre tecnología? Como volver un poquito al pasado. Yo creo que sería como sí, como cambiar un poco el chip, porque uno dice, yo paso tiempo con mis hijos y lo que vemos es una película. Entonces, en realidad ahí no hubo el compartir, el hablar, ¿verdad? Sino qué actividades se pueden hacer como para promover ese compartir, el que se pueda abrir el espacio para que los hijos hablen, ¿verdad? Para que se puedan abrir, no de buenas a primera, ¿verdad? Me siento yo y ahora sí hablemos, Claro. sino de qué forma se puede promover, qué actividad usted nos recomendaría. Sí, gracias, Dalia. Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que diría yo es volver a la mesa a comer juntos. Creo que tal vez en algunas familias se ha perdido mucho por lo que dice Leslie, todo el tema de la tecnología. Y es que a la hora de la comida, cada uno está en su cuarto, o tal vez dice, no, no tengo hambre, y después ya cada uno come a cualquier otra hora. Pero en tiempos específicos, yo creo que sería bueno volver a la mesa y comer todos juntos. Obviamente sin el celular o sin la tablet y con el tele apagado. Si por toda una vida no lo han hecho, tal vez sea un poco incómodo y tal vez no vayan a decir nada, pero es un principio, es algo bueno, algo con lo que empiezan. Por otro lado, pueden también usar juegos de mesa. Hay muchos juegos de mesa hoy en día, y pueden buscar un buen juego de mesa y jugar entre todos. Pueden salir, ya sea a caminar, pueden salir a comerse un helado, eh, darle una vuelta a la cuadra, no importa. Cualquier otra cosa que los desconecte de la tecnología es muy importante y no se necesita de muchos recursos para estar en familia. Cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive pueden cocinar juntos, ¿verdad? Pueden cocinar, eh, hacer algún queque, galletas, pueden hacer pizza, aunque sea que hagan arroz con atún, pero si lo hacen juntos va a valer la pena, va a ser un buen tiempo y eso va a ayudar también. Cualquier otra actividad que a usted se le ocurra va a ser una buena actividad. Entonces, gracias, Leslie, por la pregunta muy oportuna y creo que nos ayuda a todos a ponernos a pensar y a ser creativos en qué podemos hacer. Si de repente tal vez a sus hijos les gusta pintar, eh, entonces pónganse a pintar. Creo que una buena respuesta también es averiguar, obviamente usted sabe, pero si no, averigüe qué es lo que le gusta a su hijo o a su hija y hagan eso juntos. Como decía ahora, pintar, tal vez ir a jugar fútbol, eh, no sé, ¿verdad? Algo que tampoco los vaya a absorber como en la tecnología, pero si algo que les guste hacer, pueden hacerlo. Sadie.
Es muy importante, ¿cómo están todos? Es muy importante también para contestar en parte a Lelia, y a todos, por supuesto, que nos puede ayudar mucho. Cada uno tiene su creatividad. Entonces, cada vez, digamos, si se reúnen una vez por semana o una vez cada 15 días, que a uno de la familia le toque hacer la reunión. Entonces hay uno que tiene creatividad para pintar, el otro que van a jugar, el otro que van a cocinar, no sé. Y desde chiquititos se les puede preguntar, ¿qué quiere hacer usted? Encárguese usted. Y es impresionante, los niños hacen de todo. Y ya grandes, por ejemplo, entonces cada uno tendrá su creatividad. A uno le gusta hacer carne asada, entonces compran ahí salchichón por lo menos y comen salchichón asado. O sea, es algo que es muy bonito y les digo que pueden hacer desde ya, si están chiquititos o ya grandes también. Es una oportunidad que no se puede perder. Excelente, gracias. Ok, número dos, el primero es pasar tiempo con ellos, el segundo es escucharlos. Creo que ya hemos hablado un poco al respecto, obviamente, si vamos a pasar tiempo con ellos es escucharlos, pero no es nada más que todos hablemos, sino que tenemos que escucharlos, am, y poder descifrar o poder discernir qué están diciendo entre líneas. Tal vez nos estén contando algo que pasó en la escuela, y tenemos que tener el oído muy afinado para saber realmente qué están diciendo, qué realmente está sucediendo en su corazón, qué es lo que está realmente pasando por su mente. Eh, es importante que podamos, eh, cuando los escuchamos, ¿verdad? Que nos están contando cualquier cosa, poder discernir eso, saber qué están diciendo realmente. Ahora puede ser que en otras ocasiones ellos sean directos y nos digan, ¿no? Es que vieras que estoy sufriendo bullying en la escuela y por eso no quiero ir a la escuela, ¿verdad? Pero por ejemplo, un ejemplo de leer entre líneas es que de repente su hijo ya no quiera ir más a la escuela o al colegio y siempre, inclusive pequeño, pueda pretender que está enfermo, ¿verdad? O simplemente dice, no, yo no quiero ir, ya está desanimado. Bueno, leer entre líneas quiere decir entonces, nos debe hacer preguntarnos, ¿por qué será que no quiere ir a clases? Puede ser que está sufriendo bullying. Esa es una respuesta a por qué no quiere ir a la escuela o al colegio y entonces tenemos que indagar un poco más. Y a eso me refiero con poder leer entre líneas cuando ellos dicen algo y tal vez quieren decir algo o si son abiertos y nos dicen esto y esto y esto, entonces es importante. Am, Escucharlos, como decía antes, es dejar el celular de lado. Es muy importante porque esto les decimos a ellos que son importantes para nosotros. Eh, Después, am, cuando está escuchándolos, cuando está pasando tiempo con ellos, saque de su mente de las otras cosas de su vida, el trabajo, otros problemas. Este es el tiempo específico para sus hijos. No esté, mientras está con sus hijos, no esté pensando en lo próximo que va a hacer, ¿verdad? Bueno, ya me quedan eh, 15 minutos para estar con estos chiquillos y ya apenas termine voy a hacer esto. No, no, saque cualquier otra cosa de su mente y diga, este es el tiempo para mis hijos. Cuando esté ocupado y ellos lleguen a hablarle, póngales atención. La mayoría de las veces yo sé que sí podemos detenernos en lo que estamos haciendo y escucharlos. Ahora, puede ser que vienen con algo importante y usted tiene que entender que en este caso la prioridad son sus hijos y pare de hacer todo lo que está haciendo y escuche a sus hijos. Si no es algo tan importante, escuche a su hijo y respóndale, hijo, hija, eh, apenas termine esto, nos ponemos a hacer eso, o apenas termine, hablamos. Pero si es algo muy importante, detenga todo lo que está haciendo y póngale atención a su hijo. Número tres, enséñeles, enséñeles.
en este punto debemos esforzarnos un poco más. Am, Ahora, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Es una buena pregunta. Bueno, le vamos a enseñar lecciones de vida. Es importante que le enseñemos la Biblia. ¿Cómo vamos a, ahora, cómo podemos enseñar en la Biblia si nosotros no la leemos? Entonces, por eso hablo de que tenemos que esforzarnos un poco más, porque tenemos que entonces nosotros leer la Biblia para poder enseñarles a ellos la Biblia. Eh, Ahora, es muy importante que no es el trabajo de la iglesia enseñarles la Biblia, es el trabajo de los padres. Nosotros como iglesia les ayudamos en todo lo que podamos, pero no es nuestra responsabilidad. Así que es su responsabilidad. Más adelante no venga a reclamarme y me diga, pastor, es que usted no le enseñó la Biblia a mi hijo. Bueno, lo intenté en lo que pude, pero era su responsabilidad. Y número 4, oren por ellos, oren por sus hijos. Es muy importante. Eh, es una de las cosas, o todo lo otro que hacemos, tiene que ir rodeado, bañado de la oración. No podemos eh, dejar que nuestros hijos crezcan sin que nosotros como padres oremos por ellos. La, la autoridad que tenemos en el espíritu sobre nuestros hijos es muy grande y a través de la oración es que vamos a empezar a ver muchas cosas suceder en ellos. Así que es muy importante orar y ahorita desarrollo un poco más el tema. Carol o Jaco, no sé. Sí, quería nada más comentar en la parte que usted habla de enseñarles eh, por experiencia de nosotros, ¿verdad? Eh, Creo que parte de la enseñanza es darles testimonio a ellos con nuestro pasado. A mis hijos les encanta saber cómo fue mi vida pequeñita y de adolescente, ¿verdad? Que son las edades que ellos ya andan rondando, ¿verdad? Y cómo Jesús me rescató a mí de todas esas cosas, ¿verdad? Yo siempre les cuento a ellos mis dificultades de pequeñita, ¿verdad? Y que el hecho de que seamos una familia que ama a Jesús, que sigue a Jesús, no nos hace exentos también de pecados, ¿verdad? No somos perfectos. Yo les cuento las cosas que yo hacía, yo les cuento las necesidades que tuve, deficiencias que tuve, ¿verdad? Por parte de mis papás y muchas otras personas. Y ellos, ¿verdad? Y les hablo con la palabra, ¿verdad? Cómo Dios ha transformado todas esas áreas de mi vida y que si Jesús no hubiera estado ahí de pequeñita, ¿verdad? Cuánto más me hubiera podido pasar. Y les muestro también la ventaja de que ellos tan pequeños puedan saber la palabra de Dios, puedan saber de la oración, puedan saber que Jesús es un amigo, ¿verdad? Cosas que yo no pude tener pequeña porque conocí tarde o me encontré tarde con Jesús, ¿verdad? Nunca es tarde, ¿verdad? Pero me refiero de la edad, fue más tarde que ellos y yo les explico y les muestro a ellos las ventajas, los beneficios y la bendición de tener una relación con Jesús tan pequeños y que por ser pequeños no es que no puedan tenerla, ¿verdad? No que son niños, son bebés y hablar con Jesús es de grandes, ¿verdad? Y soy testigo de poder ver cómo Jesús tiene una conexión tan directa y tan fácil y tan auténtica y genuina con los niños. Si uno les enseña eso a ellos, ellos van a ver a Jesús como algo tan natural como hablar con papá, mamá o cualquier otra persona. Muy bueno, gracias. Creo que bueno, el testimonio nos sirve para eh, ejemplificar lo que estoy hablando, de que cuando les enseñamos a ellos esta otra parte importante de la parte de Dios, ah, entonces nuestros hijos van a crecer con un entendimiento de que esto es normal, porque ¿cuántos de nosotros quizás nos cuesta muchas veces entender las cosas de Dios o creerlas quizás? Pero cuando desde muy pequeños les enseñamos que esto es más bien la vida normal,
vamos a tener un resultado muy diferente cuando ellos sean grandes. Entonces, estamos en el punto 4 de orar por ellos. Los padres somos los guardianes de nuestros hijos, y el enemigo siempre está queriendo destruir el destino de todos los seres humanos. Y el poder de la oración de los padres es necesario para que el destino que Dios escribió para nuestros hijos se cumpla, pero sea guardado. Como decía antes, la autoridad espiritual que tenemos nosotros los padres sobre nuestros hijos es muy grande, y es a través de la oración que muchas cosas van a suceder. En la oración es donde podemos descubrir cuál es el camino que deben de tomar nuestros hijos. Es en la oración donde le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuál es el destino para mis hijos? ¿Para qué los enviaste a esta tierra? Y el Señor nos va a contestar, Dios le va a contestar, y así usted puede entonces encaminarlos. En oración podemos pedirle a Dios qué tienen que estudiar, qué deben estudiar. Ahora, si escuchamos y Dios nos responde cuál es el destino para nuestros hijos, eso definitivamente nos va a ayudar, nos va a contestar la pregunta de qué van a estudiar, a dónde van a ir a la universidad, qué van a estudiar. Y muy importante también, con quién se van a casar. Yo no sé, tal vez algunas mamás, más que todo, son las que se vuelven locas cuando piensan en sus hijos casándose, ¿verdad? O quizás un padre, ¿verdad? Con su hija, yo no quiero ver jamás a mi hija con otro hombre, ¿verdad? Pero en algún momento van a llegar a casarse. Y debemos orar intencionalmente por la esposa de nuestros hijos o por el esposo de nuestra hija. Es muy importante. Eh, si somos honestos, ah, para cualquier lado que veamos, eh, la verdad es que podemos decir, no hay nadie con quien se pueda casar, ¿verdad? No hay por dónde, ¿verdad? Aquí sí es cierto que no hay cara en que persinarse, pero por eso es importante la oración, donde podemos nosotros orar y que Dios guíe los pasos de nuestros hijos hacia esa persona indicada. Una buena forma para orar por el esposo o la esposa de nuestros hijos es que esa persona tenga o vaya o complemente el llamado, el destino de nuestros hijos. Y tal vez el Señor conteste en la oración, pero cuando llegue ahí, ¿verdad? Cuando alguien esté rondando ahí en nuestros hijos, una buena forma de saber que es una persona que Dios quiere para nuestros hijos es saber que el destino de esa persona complementa el destino de nuestros hijos. Si es así, ya lleva un buen porcentaje y quizás es la persona indicada. Y en la oración podemos orar por muchas cosas. Si sus hijos de repente tienen algún padecimiento, ya sea de nacimiento o que lo adquirieron después, eh, ore constantemente para que Dios traiga sanidad. eh, Ore por los problemas de sus hijos. Tal vez hay situaciones que sus hijos vienen a usted y usted dice, no sé qué hacer con esto, la verdad. Ore y el Señor lo va a guiar y le va a ayudar cómo a hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, también estamos nosotros los pastores y los mentores para ayudarle en cualquier otra situación. Muy bien, y antes de terminar, nada más quisiera decirles que una vez más como iglesia no es nuestra responsabilidad criar a sus hijos, pero estamos casi que al 100% comprometidos para ayudarle a criar a sus hijos. Por eso hacemos este mentoreo, por eso como iglesia nos hemos propuesto a invertir en las generaciones, invertir en sus hijos, para que ellos crezcan, tengan entendimiento y puedan defenderse también en este mundo que vivimos actualmente. Pero obviamente es un recurso para ustedes como padres, pero estamos comprometidos para ayudarles a ustedes y a sus hijos a ser personas que puedan entender el mundo, poder eh, contestarle al mundo de una forma correcta
y que ellos logren llegar a cumplir su propósito. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Muy bien, entonces terminamos la clase de hoy. Espero que hayan aprendido un poco, bastante. Espero que algo les haya ayudado para el futuro, para allá. A los abuelos que están también les haya ayudado. Recuerden que estamos todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Y bueno, nos vemos mañana en los cultos, ya sea a las 9 o las 11. Y si alguno que esté conectado no va a nuestra congregación, bueno, está más que invitado para que llegue. Ahí nos vemos mañana. Cualquier pregunta, solamente tienen que hacerla. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana y nos vemos de hoy en 8 a las 7. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.